Buenas Minecrafteros, estamos aquí reunidos, o estáis mejor dicho, para ver cómo he construido un edificio que se puede camuflar en un entorno desértico, o sea, en el desierto. Esta casa, bueno, esta es mi casa. Aprovecho para deciros que estos muebles están hechos con el mod que se llama Del Cube y que, como veis, permite hacer cosas muy chulas. Merece la pena. Bueno, a lo que vamos. El caso es que esta casa está metida dentro de una montaña en el desierto y tiene un mirador, ¿vale? Bueno, me he pasado, pero el mirador lo podéis ver aquí. Veis unas ventanas, se puede ver el exterior, el desierto. Veis que hay unos circuitos en el suelo que llevan en este caso un pulsador, más arriba va una palanca. Aquí, bueno. Os voy a enseñar el edificio desde fuera, puesto que ya está construido, porque es bastante tedioso de construir para hacer el vídeo y tal. Esta horrenda y monstruosa creación es la casa que se camufla. Como el creeper se le ocurre explotar, me voy a cagar en todo. Ven aquí. Así. Me parece que tendría que estar algún sistema de defensa, ¿no? Eh, y bueno, veamos. Como veis se ven los ladrillos, desde la lejanía se ven los ladrillos y tal. Entonces esta casa lo que hace es, mediante estos pistones, estos y otros que aún que vosotros no podéis ver porque están cubiertos por arena, vamos a convertir esta monstruosidad en una montaña de arena que no se ve. Entonces, para ello, se instalan, como os he dicho, alrededor de la casa, se instalan unos pistones que den la vuelta a todo, ¿ves? ¿Ves? Y por abajo otros. Con diferencia, iguales los dos, con la diferencia de que abajo están contraídos y arriba están expandidos. Entonces, vais a ver cómo funciona. Tenemos aquí el sistema de redstones que activa todos los pistones a la vez. Entonces, están activados ahora, ¿vale? Y estos muros son el material con el que vamos a esconder nuestra casa. Y lo que vamos a hacer es desactivar el sistema. Es un poco irreal, pero bueno. Como veis, han caído varios muros de arena. Entonces, este es el resultado. Tanto la luz que había por las ventanas como lo que es toda la parte de piedra está oculta. Lo que pasa es que se ve mucho porque es muy irreal. Las superficies están planas. Para arreglar eso están los pistones de abajo y los pistones, bueno, y este también. Entonces lo que vamos a hacer es, activamos otra vez los pistones y lo volvemos a activar. Cae un muro más. Otra vez. Otra vez. Bueno, esto lo que hace, activar y desactivar esta palanca, lo que hace es que, como veis, aparte de crecer en la altura, empieza a formarse este muro, que hace que cuanto más formas que alguna tenga la estructura, más sensación de camuflaje da. Entonces vamos ahora a, a mover los de abajo. Los pistones de abajo van a hacer lo mismo, pero mover los que acaban de caer los va a mover también. Entonces va a hacer más escalones aún. Y eso nos viene bien para camuflar el edificio. Le damos, aquí vemos que cae la arena. Vamos a darle 3 veces. Bien. Este proceso se hace mejor si se hace con un colega. O sea, tú le das arriba, él le da abajo y el desplaz lo tenéis hecho. Como veis ya empieza a estar bastante oculto. Aunque aún se ve la luz arriba, es luz de redstone. No he querido poner el techo para que veáis el proceso, pero habría que poner un tejado para que no se viera la luz del redstone. Pero bueno, como veis, ya va funcionando la cosa y está casi listo. Entonces vamos a hacer un par de veces más esto y una más. Yo procuro siempre dejar como un piso más o menos esto que ha quedado aquí el reborde para dar las secciones que nada también en la parte de arriba, pero no tenéis por qué hacerlo. Entonces, bueno, le voy a dar una vez aquí y voy a eliminar esos bordes. Bueno, y pongo un cuadro. ¿Qué os parece? Joder, rompo la casa. Qué desastre. Bueno, sea como sea, esto ya está. Vamos a ver, jugad por vosotros mismos. Si vinierais por aquí,
¿Creeríais que ahí hay algo? Bueno, pues este es el procedimiento que me he inventado para lo que es ocultar una casa, pues no sé, por si te han atacado, imagínate que te han atacado y piensas que van a volver. Pues es difícil orientarse en el desierto y más si te ocultan la casa así, ¿no? Está bien tener un sistema de este tipo en un servidor de jugador contra jugador. Ya, pero ahora os preguntaréis, joder, pero después del ataque yo quiero volver a tener mi casa limpia, ¿no? Eh, bueno, pero hay un sistema que limpia, hay un sistema de eliminación de residuos, que es como lo llamo yo, que es que te limpia todo esto. Entonces, el sistema está situado en el interior del edificio. Empezamos a bajar por esta escalera. Aquí está, ¿veis? Solo tengo que desactivarlo, subir y veremos el resultado. Como veis, ha desaparecido toda la parte de arena correspondiente al borde del edificio. Pero para mi desgracia, no he instalado el sistema que te limpia. Vale, ya me acuerdo. Perdón por el lapsus. Vuela, amigo, vuela. Entonces, como tenemos unos pistones inferiores que empujan el material hacia el borde, pues vamos a darle hasta que quede limpia toda la casa, ¿vale? Entonces vamos a darle. No entiendo por qué este no se mueve, pero bueno, ahora lo miramos. Como veis está limpio todo, menos esto, que no sé qué leches ha pasado, a lo mejor se ha roto la conexión de redstone o algo así. Bueno, pero veis el funcionamiento igualmente. Como podéis ver este se ha quedado... Vamos. Como podéis ver este se ha quedado enganchado, pero este... y este, la casa está otra vez limpia. Bueno, esto no sé qué ha pasado, ¿vale? Pero debería haber funcionado. Esto es un problema de geometría, ya. Es cuestión de que no es cuadrada, tenía que ser cuadrada la casa. Entonces, para restaurar nuestro sistema de camuflaje, una vez pasado el peligro, solo tenemos que volver a abrir los pistones y cargar aquí de nuevo unas columnas de arena. Y otra vez el proceso. Se puede hacer tantas veces como se quiera y además la arena es muy fácil de conseguir. Bueno, pues esta es mi casa que se esconde y nada, espero que os haya gustado y deciros también que si os gusta esto de los vídeos de YouTube y el Minecraft y esto, hay un chaval que hace unos vídeos muy buenos que se llama Alex y hace unos vídeos muy buenos de mods y de Minecraft en general. Así que aprovecharlos si los veis. Bueno, un saludo a todos y que no se os caigan los bloques.